Cátedra abierta de Bernardo Jiménez Cano, Escuela de Microbiología, ciclo Microbios de doble cara, de los padecimientos humanos, las fascinaciones contemporáneas de la microbiología. Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Esta cátedra lleva el nombre del doctor Bernardo Jiménez Cano para resaltar y poner como ejemplo el legado académico y científico de este distinguido maestro del campo de la microbiología. Sean todos bienvenidos a la tercera sección en la cátedra abierta de Bernardo Jiménez Cano. Destacamos la presencia de los integrantes del consejo de escuela, profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos. Saludamos también a la profesora Natalia Jiménez Quiseno y al profesor Andrés Villa Restrepo, quienes serán los conferencistas en la tarde de hoy. De igual forma saludamos a la profesora Francia Elena Valencia García, moderadora del panel de discusión. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la profesora Natalia Jiménez Quiseno, quien nos presentará la conferencia de impactos de Pseudomonas aeruginosa en la clínica. ¿Qué la hace tan especial? La conferencia de la profesora Jiménez hablará sobre Pseudomonas aeruginosa en un bacilo gram negativo ubícuo, presente en diversos ambientes, comúnmente encontrado en el suelo, aguas, plantas, y en ocasiones puede estar asociado en la colonización de animales y humanos sanos. La profesora Natalia Jiménez, bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad de Antioquia, magíster y doctora en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia. Gracias, Diego, por la presentación y al profesor Alonso por la invitación. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta parte yo voy a hablar desde la parte clínica, digamos de la parte como mala de Pseudomonas aeruginosa, que Andrés luego nos va a contar de todo ese papel benéfico. Bueno, ¿qué la hace tan especial? Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo, es la especie más importante de la familia de las pseudomonáceas, no fermenta carbohidratos, es un bacilo gram negativo no fermentador y de hecho es como la principal característica cuando nosotros la referenciamos. Esta bacteria presenta una característica muy importante en el cultivo, que es la producción de pigmento, que siempre lo observamos cuando la sembramos en cultivo sólido, la capacidad de producir un pigmento de color azul que se llama piocianina, o también puede producir otro pigmento que es la pioverdina. De hecho, muchas bacterias pueden expresar estas dos clases de pigmento y vamos a tener un color verde y azul que también es muy típico de este género y especie bacteriana. También otra de las características importantes en el cultivo es un típico olor a uvas. En algunos casos decimos que Pseudomonas aeruginosa también produce un olor como a chancla nueva o a sandalia nueva, como a plástico. Las clones son muy variables, son morfológicamente variables, algunas pueden ser más pequeñas, otras que se extienden y se adhieren al agar, y generalmente no. Pseudomonas aeruginosa crece en ambientes aerobios, mucho mejor que en condiciones anaerobias. En condiciones anaerobias puede hacerlo, pero cuando tiene presencia de nitrato. Crece generalmente a 42 grados centígrados y es móvil gracias a la presencia de un flagelo. Esto como para hacerles una presentación sobre la microbiología de lo que es esta bacteria. A manera de historia, entonces, desde los años 1850 se dio la primera descripción por Sediot, quien fue un clínico que observó que los pacientes que eran infectados y que presentaban algunas lesiones infectadas, él empezó a observar en los vendajes de estos pacientes un pigmento en esos vendajes. Entonces fue el primero que describió esas infecciones que característicamente producían un pigmento. Posteriormente, en 1862, Luke logró asociar la producción de ese pigmento con un bacilo gram negativo. Posteriormente, en 1862, Carl Gessard es un bacteriólogo francés, y a este generalmente cuando revisamos en los libros de microbiología es a quien se le señala la descripción de las pseudomonas,
donde él entonces ya identificó, aisló la bacteria y la denominó Bacillus biociánico. Este bacilo en general, Pseudomonas aeruginosa, ha recibido muchísimos nombres desde ese entonces. Inicialmente le decían el bacilo pigmentado de las heridas, posteriormente el bacilo biociánico, y esto debido pues a la coloración, al pigmento que produce, y posteriormente se le acuñó el nombre de Pseudomonas aeruginosa, que este nombre Pseudomonas quiere decir falsa unidad, y aeruginosa significa en latín óxido de cobre, que hace alusión a la coloración que produce este óxido de cobre, y de ahí el nombre de Pseudomonas aeruginosa. Desde 1889 hasta el 94 se dieron numerosos reportes de esta bacteria causando infección, y posteriormente Osler en 1925 ya la describe como un patógeno oportunista, y desde 1960 se ha reportado la emergencia de esta bacteria como uno de los principales patógenos oportunistas responsables de infecciones asociadas a la atención en salud. Como les decía entonces, Pseudomonas aeruginosa es una bacteria ampliamente, es muy ubicua, se encuentra en diferentes ambientes, la podemos aislar desde suelos, aguas limpias, aguas contaminadas, también puede estar causando infecciones en plantas y animales. Posee una enorme capacidad para sobrevivir a ambientes que pueden ser, para otras bacterias podrían ser extremos, pero esta bacteria tiene la capacidad de sobrevivir a ambientes como en ambientes ricos en sal o que tienen pocas condiciones de nutrientes. Es una bacteria ambiental, como ya les decía, la podemos aislar, y generalmente todas las especies de este género pueden ser potencialmente patógenas para el hombre. Esta bacteria se constituye en el paradigma de los patógenos oportunistas, y ahorita vamos a ver por qué. Si alguna vez vamos a describir una bacteria que tenga toda la capacidad para producir daño como oportunista, es Pseudomonas aeruginosa, es el modelo por excelencia. Además de esa colonización que ya vimos que tiene la capacidad esta bacteria de colonizar diferentes ambientes, también tiene la capacidad de colonizar al humano. Encontramos que esta bacteria coloniza individuos sanos, se ha visto que las personas normales pueden estar colonizadas hasta un 7% en la garganta, y también pueden estar colonizadas en el intestino o en la materia fecal. Podemos encontrar hasta un 24% de los individuos pueden estar colonizando, pueden estar portando Pseudomonas aeruginosa. También lo podemos encontrar en la mucosa nasal, en la piel, en personas, aquí cuando me refiero a colonización normal, puede ser personas que no estén asociadas al cuidado de la salud, es decir, personas de la comunidad, no necesariamente pacientes o personas hospitalizadas. En la comunidad, Pseudomonas aeruginosa se ha caracterizado por causar infecciones en piel, generalmente asociadas al uso de jacuzzis o algunos baños térmicos, bañeras, hidromasajes, porque esta bacteria tiene la capacidad de colonizar estos lugares. Entonces puede causar estas infecciones en piel. En la comunidad también puede causar infecciones como queratitis ulcerativas, generalmente asociadas al uso de lentes de contacto, y puede producir también otitis externa. Como les decía, además de colonizar diferentes ambientes y al hombre, también en el ambiente hospitalario tiene una gran capacidad de colonización. Encontramos que Pseudomonas aeruginosa se encuentra con una gran cantidad en unidades de cuidados intensivos. Se encuentra también asociada o colonizando dispositivos médicos que pueden estar, que se emplean para el manejo de los pacientes, o dispositivos médicos como ventiladores mecánicos y demás, que generalmente están asociados a agua, al contacto con agua. Entonces puede la bacteria estar colonizando estos dispositivos como ventiladores mecánicos. También se ha visto colonizando los equipos de endoscopia, cualquier equipo que sea invasivo y en general que requiere el contacto con agua. Y adicionalmente esta bacteria tiene la capacidad de colonizar el jabón. Se ha encontrado en jabones quirúrgicos como la clorhexidina, donde Pseudomonas aeruginosa se ha recuperado
con frecuencia en esos lugares. De hecho, que en las instituciones hospitalarias siempre se tiene que hacer vigilancia de este tipo de implementos, en las toallas, en el agua de los floreros que muchas veces se dejan en las habitaciones de los pacientes. Por eso no se recomienda el uso de floreros en ninguna habitación, y estas aguas se han encontrado colonizadas con esta bacteria. De hecho, hace poco nos contaba el doctor Santiago Estrada de un caso de un paciente quemado en una sala de quemados de una de las instituciones de la ciudad. La mamá, pues con toda la buena fe, estuvo lavando al niño con agua bendita, buscando pues que el niño se mejorara, pero con la mala suerte que esta agua pues la guardó por mucho tiempo y la dejó en el hospital también, y esta agua se colonizó con Pseudomonas aeruginosa y el niño sufrió pues una post-infección muy grave por esta bacteria. El hecho de que esta bacteria entonces colonice los hospitales en tan diversos lugares favorece que esta bacteria tenga esa capacidad, o le facilita a ella causar daño. Generalmente sabemos que Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista. Lo que hace entonces es causar daño cuando ocurre alguna depresión o una disminución de las defensas del hospedero. Entonces puede ser que cause daño cuando hay una ruptura de las barreras naturales, como en el caso de quemaduras o por traumas. También cuando hay el uso, se tienen que usar implementos que pueden, o objetos extraños, digámoslo así, que pueden ser el uso de ventiladores mecánicos o de prótesis también, que se pueden implementar, cualquier dispositivo médico invasivo que puede causar daño. El uso de catéter venosos también es un factor predisponente para que la bacteria llegue y produzca daño, o también cuando en pacientes que presentan condiciones de base como presentar cáncer, VIH o neutropenia, que son condiciones que van a tener, estos pacientes van a tener un sistema inmune debilitado, y generalmente en estos pacientes presentan bacteremias producidas por esta bacteria que llevan hasta una tasa de mortalidad hasta del 70%, del 50 al 70%. Esta bacteria entonces produce un gran repertorio de cuadros clínicos que van desde infecciones que podríamos llamar simples hasta infecciones muy severas. Entre las más características encontramos, yo les había mencionado que en la comunidad presentaba también queratitis. Estas que les voy a presentar acá son principalmente infecciones asociadas a la atención en salud, como tenemos también queratitis, que es posterior generalmente a un trauma o al uso de lentes de contacto que no se cuidan de forma adecuada y que se lavan de una forma inapropiada, y que facilitan la colonización por esta bacteria. Infecciones del conducto auditivo externo. Infecciones respiratorias crónicas son unas de las entidades más importantes que presenta esta bacteria, y básicamente está dada por la colonización y posterior infección en pacientes que presentan condiciones de base, principalmente en pacientes con fibrosis quística, y ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Neumonía adquirida en el hospital o asociada al cuidado de la salud, que generalmente se presenta también en pacientes que usan estos ventiladores mecánicos. Infecciones del tracto urinario, que también están asociados al uso de dispositivos médicos, como la presencia de catéteres urinarios que favorecen la colonización de la bacteria, o por infecciones de cirugías de vías urinarias. Y también infecciones de piel y tejidos blandos, y dentro de estos pacientes, como les comenté anteriormente, los pacientes que presentan quemaduras o algún tipo de trauma que favorece la exposición, ya no cuentan con la barrera de la piel, pues se favorece la infección por esta bacteria. Finalmente, las bacteremias son importantes, aunque en los últimos años se ha tratado de controlar la emergencia de esta bacteria causando bacteremias, sigue siendo un agente importante. Dentro de la fibrosis quística, y quisiera detener un poco para explicar esta entidad, debido a que Pseudomonas aeruginosa es una bacteria bien importante, responsable de un porcentaje muy alto de mortalidad en los pacientes que presentan esta entidad clínica.
Recordemos entonces que la fibrosis quística deriva su nombre de inicialmente esta entidad fue descrita en 1930 en el páncreas, una entidad clínica que se describió que los pacientes presentaban un proceso de cicatrización, de ahí su nombre de fibrosis, y también presentaban una formación de nódulos, y de ahí los quistes, entonces de ahí tenemos el nombre de fibrosis quística. Esta entidad se caracteriza porque es una enfermedad congénita que lo que lleva es a una producción anormal de las secreciones, principalmente el moco, el sudor o incluso el jugo gástrico. Afecta principalmente pulmones, en menor medida también puede estar afectando el páncreas, el intestino y el hígado. ¿Por qué se presenta? Esta entidad se presenta, como les decía, es una entidad congénita, es una infección autosómica, una enfermedad, autosómica recesiva, que se presenta por la mutación en un gen, el gen que es un gen que codifica para una proteína que regula el paso de cloruro a través de la membrana. Entonces la alteración en este gen da lugar a que se acumule el moco y otras secreciones, como les comentaba, no solamente el moco a nivel principalmente de pulmón, y también secreciones como el jugo gástrico, y puede también alterar el sudor. Estos pacientes van a presentar una gran producción de estas secreciones. El hecho entonces de que se produzca esta secreción va a favorecer la colonización por bacterias y posteriormente la infección. De ahí que, como les mencioné también, estas bacterias, principalmente Pseudomonas aeruginosa y también en segundo lugar Staphylococcus aureus, sean los responsables de más del 70% de las mortalidades en estos pacientes. Una vez se da la infección por estas bacterias, entonces se da una disminución de la función pulmonar, hay bronquiectasias debido a que hay una dilatación irreversible del árbol bronquial, hay una obstrucción mayor, y también puede haber una enfermedad obstructiva crónica. Bueno, ¿qué hace que esta bacteria Pseudomonas sea tan interesante? Aquí les traigo pues el símil de nuestra Shakira, que también es una pseudomona, como muchas de nosotros, falsas monas. Entonces, ¿qué hace que ella sea tan interesante? Perdóname el lapsus, que vivo trabajando con estafilo y ahora con pseudomonas. Entonces, bueno, ¿qué hace que Pseudomonas sea tan interesante? Esta bacteria presenta un gran repertorio desde la capacidad de adaptación, como les comentaba, el hecho de colonizar diferentes ambientes, tanto en la naturaleza como en la clínica, y también en el humano, el hecho de que normalmente esté colonizado le brinda la capacidad de adaptarse a los diferentes medios. Tiene una capacidad de señalización, que es el quorum sensing, que no solamente lo presenta esta bacteria, sino que lo pueden presentar otras bacterias, ahorita lo vamos a ver. La capacidad de formar biopelícula, tiene un arsenal de factores de virulencia que le van a permitir evadir el sistema inmune, le van a permitir invadir y causar daño, y también tiene una resistencia intrínseca, es decir, una resistencia natural, pero adicionalmente esta bacteria tiene la capacidad de adquirir mecanismos de resistencia exógenos y que la hacen pues mucho más fuerte. Entonces miremos cada uno de ellos, voy a hablar a grandes rasgos de cada una de estas propiedades. La capacidad de adaptación. Esta bacteria tiene la capacidad, como yo les mencionaba anteriormente, de adaptarse a los diferentes ambientes. Lo vemos, ahorita vamos a ver cómo es un patógeno exitoso en el ambiente hospitalario, y ahorita el profesor Andrés nos va a contar cómo en el ambiente también tiene una gran capacidad de sobrevivir a extremos, a condiciones extremas. La referencia a PAO1 de Pseudomonas aeruginosa, se llegó a la conclusión de que esta bacteria presenta una gran cantidad de genes que codifican para bombas de flujo. Estructuralmente, si recordamos, las bacterias gram negativas tienen una membrana externa que la hace mucho más impermeable, pero adicionalmente esta bacteria presenta un gran número de bombas de flujo que le permite expulsar sustancias tóxicas y también antibióticos, y eso hace que ella pueda estar
en cualquier medio, básicamente. Adicionalmente, se ha encontrado que la mayoría de su genoma es conservado, pero también tiene unos genes que son específicos de especie y le permiten adaptarse. Ella lo que hace es censar cuál es el medio que está y empieza a expresar genes dependiendo del ambiente en el que se encuentre. Adicionalmente, se ha encontrado que codifica para enzimas que son, digamos, novedosas, como les decía, dependiendo del medio en el que se encuentre, ella empieza a expresarlos. Y adicionalmente tiene la capacidad, yo digo que Pseudomonas aeruginosa también es una bacteria de las muchas que son promiscuas, que les permite recibir elementos genéticos móviles como plásmidos y demás, que le confieren no solamente resistencia a antibióticos, sino a metales pesados, que es algo que ya el profesor Andrés les hablará. Todas estas características hacen que ella tenga una gran versatilidad metabólica y le permitan adaptarse a diferentes medios. Finalmente, cuenta con múltiples sistemas regulatorios, que ahorita les voy a hablar un poquito de ello cuando estemos hablando del coron sensing, que les permite modificar la expresión química dependiendo del sitio donde se encuentra. Básicamente, todas estas propiedades que se han confirmado con la secuenciación de esta cepa de referencia nos han permitido conocer qué hace que Pseudomonas permita sobrevivir a estas condiciones extremas. Bueno, vamos a hablar entonces de otra propiedad, que es el coron sensing, que como nosotros lo podríamos ver, bueno, es la respuesta a una señalización, no como lo hace aquí de pronto Shakira, sino aquí básicamente Pseudomonas aeruginosa, como otras bacterias, tiene una gran capacidad de responder al medio externo, tiene una gran cantidad de mecanismos de señalización, pero el coron sensing aquí, a diferencia, no está respondiendo a un ambiente externo, sino que es un cambio en la expresión génica dado a una densidad bacteriana que se presenta. Es decir, aquí la bacteria va a responder a una densidad poblacional, de ahí que se llame coron sensing. Cuando ya hay un umbral de bacterias de densidad bacteriana, entonces cuando se alcanza ese umbral, hay un cambio en la señalización celular y un cambio en la expresión génica. ¿Cómo se da esa expresión? Normalmente, o cómo se lleva a ese coron sensing. Normalmente las bacterias presentan un mecanismo que es un mecanismo que les permite se llama autoinductor. Cada una de ellas secretan este autoinductor, y una vez ya, cuando hay una densidad bacteriana suficiente, hay una cantidad, se censa que se alcanzó el umbral de este autoinductor, y esto lo que hace es que se active un mecanismo de señal que permite el cambio de la digamos así, de la expresión génica. Básicamente, en Pseudomonas aeruginosa este mecanismo de señalización está regulado por tres sistemas. Un sistema que ha sido bien estudiado, los dos primeros han sido muy estudiados, que es el sistema LAS y el sistema RHL, que lo que hacen es inducir, favorecer la expresión de ese autoinductor para que cada una de las bacterias expresen ese autoinductor, y luego cuando, como les decía, alcanza el umbral, van a realizarse los cambios de la expresión génica. Estos cambios en la expresión, cuando ya se tiene una densidad poblacional adecuada, van a favorecer la síntesis, la formación de biopelícula, la expresión de factores de virulencia y también la expresión de algunos elementos que le permiten evadir la respuesta inmune. Generalmente, como en muchas bacterias, el péptido autoinductor es la homoserina lactona, que lo tienen muchísimas otras bacterias. Esta no es una característica que sea exclusiva de Pseudomonas, las presentan otras bacterias, pero esto sin duda, este sistema de regulación del coron sensing hace que ella tenga muchas más ventajas. Entonces, ¿qué es la formación? Una vez dentro de las características que tiene Pseudomonas aeruginosa, entonces con el coron sensing es la formación de biopelícula. ¿Y qué es la biopelícula? Entonces aquí es cuando hay un agregado de estas
esta comunidad. Entonces la biopelícula es un ecosistema celular. Aquí en esta figura podemos ver cómo se forma esa biopelícula. Hay un ecosistema celular el cual está conformado por múltiples microorganismos que a la vez cada uno de ellos están expresando una matriz extracelular que les favorece la adhesión y también les sirve de protección. Y la formación de biopelícula tiene varias fases. Una fase inicial que es una fase de cuando la célula planctónica se adhiere ya sea a una superficie inerte o a una superficie viva, y posteriormente se da una formación de la comunidad o de agregados, y posteriormente se da la secreción de matriz extracelular y se forma la biopelícula. El paso final ya es la liberación de la dispersión de estas células planctónicas para ir a colonizar otros sitios. Esta formación de biopelícula y sobre todo la matriz extracelular es bien importante. Esa matriz extracelular está formada por una gran cantidad de exopolisacáridos, cantidad también presenta DNA extracelular, presenta proteínas, enzimas, es muy rica, y básicamente las propiedades que vamos a ver en esta biopelícula van a estar dadas por el conjunto de secreciones que se dan, y es muy diferente lo que observamos en las características en cuanto a la expresión de proteínas y demás cuando se forma la biopelícula y lo comparamos con una bacteria individual, ¿cierto? Una célula planctónica. Generalmente la biopelícula está formado por el 15% por células y el 85% restante es matriz extracelular. Esta conformación de matriz extracelular también es muy compleja, tiene una gran cantidad de funciones, y la forma como se organizan las células dentro de esta biopelícula va a depender también, va a haber un gradiente de oxígeno, y también van a estar organizadas dependiendo de la capacidad que tengan las células de ser resistentes a un número de antibióticos, a cierta cantidad de antibióticos. Entonces vemos que en la superficie van a estar bacterias que son mucho más resistentes, y en la parte planctónica o en la base van a estar aquellas que son un poco más sensibles. Entonces van a ayudar, esta agrupación va a ayudar a que la bacteria se proteja no solamente de antibióticos sino de la respuesta inmune. Muchísimos estudios se han realizado con relación a la biopelícula de Pseudomonas aeruginosa, debido a que esta formación de biopelícula es la responsable, por ejemplo, en el caso de pacientes con fibrosis quística, de causar daño y de que sea tan exitosa la infección por esta bacteria en estos pacientes. Adicionalmente, la formación de biopelícula también en pacientes que presentan otro tipo de infecciones, no solo a nivel pulmonar, sino también en infecciones crónicas de otro tipo, está dado por la formación de biopelícula. Es decir, el hecho de que esta bacteria presente infecciones crónicas es favorecida por esta propiedad de formar biopelícula. Se ha visto que en las diferentes etapas de la biopelícula hay diferencias muy marcadas en la expresión de proteínas. Si se comparan, aquí por ejemplo lo que nos muestran en esta gráfica es las diferencias que se observan entre las células planctónicas, que son las primeras que van a colonizar, y las células ya en maduración 2, que son en la última fase de la biopelícula, y aquí en puntos negros podemos ver la cantidad de proteínas, y aquí donde hay unas manchas donde nos muestra que hay una diferencia. Se ha calculado que básicamente la diferencia entre las células planctónicas y las de maduración 2 puede ser hasta el 50% del proteoma. O sea, hay una diferencia muy grande en la expresión celular de estas bacterias. Otra característica, además, yo les decía que Pseudomonas presenta un gran repertorio, entonces el colon sensing, que les permite formar biopelícula, y también que va a influenciar en la expresión de factores de virulencia. Pseudomonas aeruginosa presenta una gran cantidad de factores de virulencia que, como les decía, le permiten evadir el sistema inmune, colonizar, adherirse, invadir y posteriormente causar daño. Bueno, entonces presenta, además ella se puede lucir así como lo hace Shakira de diferentes maneras con la expresión de diferentes factores de virulencia,
y en esta gráfica pues trato de resumirlos. Básicamente presenta factores de virulencia estructurales, presenta factores de virulencia secretados que le permiten causar daño a distancia. Entre los estructurales tenemos el flagelo, las fimbrias, el LPS, que son, como ustedes lo saben, estructuras que se comparten entre las diferentes bacterias y que básicamente lo que le permite es adherirse, y también actúan, recordemos que el LPS actúa como una endotoxina. Presenta una gran cantidad, un sistema de secreción tipo 3 que le permite, le da esa propiedad de inyectar esos factores de virulencia. Adicionalmente presenta proteasas, elastasas, lipasas que le permiten invadir y llegar a causar daño, hemolicinas, proteínas efectoras. Adicionalmente el pigmento, la producción de pigmento que les comentaba adicionalmente, le ayudan a diferentes procesos metabólicos y también de colonización. Bueno, finalmente, aquí pasando como otra de las características importantes y de mayor relevancia en Pseudomonas aeruginosa es la resistencia. Pseudomonas aeruginosa tiene una gran capacidad de resistencia intrínseca. Esta resistencia, hay varios factores que van a mediar la resistencia en una bacteria como esta. Entonces vamos a mirar que hay un fenotipo que llamamos la resistencia al fenotipo, y está realmente cuando nosotros evaluamos en una bacteria la resistencia, no solamente la presencia de genes que confieren resistencia a algunos antibióticos, sino que es la sumatoria de varios factores que presenta esta bacteria. Entonces vamos a mirar factores que tienen que ver con el fenotipo, factores que están asociados a la resistencia intrínseca y factores que están relacionados con la capacidad que tiene esta bacteria de recibir elementos genéticos externos, elementos genéticos móviles, generalmente plasmios, transposones y otros, que le van a permitir adquirir otros elementos de resistencia. Entonces, ¿qué es este fenotipo de resistencia? Este fenotipo de resistencia está dado, como les mencionaba, por algunas características que presenta la bacteria, como es la persistencia. ¿Y qué es la persistencia? La persistencia es la capacidad que tienen algunas bacterias de sobrevivir ante el ataque de un antibiótico, pero no necesariamente sobrevivieron porque presentan algún factor de un mecanismo de resistencia, sino que puede haber sido mediado por un evento metabólico. Por ejemplo, cuando las bacterias logran sobrevivir después de un tratamiento, se evalúan y realmente lo que puede haber pasado en ellas es que empezaron a un proceso metabólico lento, empezaron a hacer un desarrollo lento, presentan como un estado de letargia, se empiezan a hacer una división mucho más lenta. Luego de que pasa la amenaza del antibiótico, empiezan otra vez a replicarse. Entonces es lo que nosotros conocemos como persistencia. Pueden sobrevivir a un tratamiento antibiótico y no presentar algún mecanismo de resistencia. Esto se ha dado precisamente por bacterias que metabólicamente pueden ser mucho más lentas. Ella tiene la capacidad de realizar esta persistencia. La formación de biopelícula, que como les decía, el hecho de formar comunidad y de tener esa matriz extracelular hace que la entrada del antibiótico o a causar daño a la célula sea mucho más difícil, y de hecho es un mecanismo muy importante de evasión. El Swarming es otra característica fenotípica que presenta esta bacteria y tiene que ver, como su nombre lo indica, el Swarming es el movimiento. Lo que hace Pseudomonas es hiperproducir tanto flagelos como fimbrias que le permiten moverse, y de esa manera también pueden activar en la forma del chorus sensing. Hay una señalización entre ellas y lo que hacen es que evaden por movimiento la llegada de algún antibiótico. Hay unos mecanismos que entonces ya son intrínsecos. Recordemos la estructura de esta bacteria, que es una bacteria gram negativa que tiene una membrana externa, que adicionalmente en Pseudomonas aeruginosa tiene una gran cantidad de bombas de flujo. Estas bombas de flujo lo que hacen, como les mencionaba antes, es expulsar elementos tóxicos dentro de la bacteria, que pueden expulsarlos desde el citoplasma o desde el periplasma, y
vamos a ver que Pseudomonas aeruginosa es de las bacterias de los bacilos gram negativos que mayor número de bombas de expulsión o bombas de flujo presentan, y presentan unas bombas de flujo que son de un sistema que se llama RND, que es un sistema de regulación, nodulación, división, y que tiene la capacidad de expulsar no solamente antibióticos, expulsa gran cantidad de antibióticos, sino otros elementos. Entonces esto hace que esta bacteria ya tenga una resistencia intrínseca muy grande, porque tiene esa capacidad de cuando llega el antibiótico lo puede expulsar, entonces ya es muy resistente. Adicionalmente tiene otra característica importante, y es la que presenta las porinas, y tiene la capacidad de regular esas porinas. Recordemos que las porinas también están en la membrana externa y pueden ser regulados de tal manera que ella modifica la expresión de esas porinas o la cierra para que no entren los antibióticos. Entonces este hecho hace que esta bacteria sea muy impermeable. Se ha descrito que Pseudomonas aeruginosa, el nivel de permeabilidad de su pared es casi el 7% de lo que es la permeabilidad de una bacteria gram negativa como el E. coli, o sea que es muy difícil atravesarla, y ese hecho ya estructuralmente hace que esta bacteria intrínsecamente sea resistente por sus propiedades estructurales. Adicionalmente, no contenta con esta propiedad que tiene de ser intrínsecamente resistente, tiene la capacidad de recibir elementos externos. Recordemos los mecanismos de resistencia en bacterias, que básicamente están centrados en la capacidad de las bombas de flujo, que ya los mencionamos, la impermeabilidad que está dada por las bombas de flujo, la producción de enzimas, que lo que hacen estas enzimas es que degradan en los antibióticos. Hay varios tipos de enzimas que son denominadas penicilinasas, dependiendo como del blanco donde actúan. Entonces las penicilinasas actúan a nivel de las penicilinas. Tenemos los carbapenemasas que actúan a nivel de los carbapenémicos, y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de enzimas que lo que hacen es hidrolizar los antibióticos. También hay otros mecanismos que lo que hacen es modificar el sitio blanco donde actúan esos antimicrobianos. Y lo que vemos aquí, este es el mapa o esta gráfica, les ilustro la cantidad de factores de mecanismos de resistencia que puede adquirir Pseudomonas aeruginosa. Vemos cómo aquí para un antibiótico muy importante que actúa a nivel de membrana, que es la colistina, Pseudomonas aeruginosa puede alterar el sitio blanco, que es a nivel del LPS o de la membrana celular. Entonces ya no puede actuar. También puede modificar a nivel del DNA a las topoisomerasas y la DNA girasa, donde actúan las quinolonas, modifica este sitio blanco, entonces ya los antibióticos no pueden actuar a ese nivel. Adicionalmente puede también alterar las porinas para que antibióticos tan importantes como uno de la familia de carbapenémicos no puedan entrar, como es por ejemplo el imipenem y otros antibióticos, donde se ha visto que el cierre de esta porina está relacionado con la resistencia a este antibiótico. Y lo que ya les mencionaba, la presencia de bombas de flujo, que como les decía, de esta familia RND le permite sacar gran cantidad de antibióticos y no necesariamente exclusivos. Entonces todo esto hace que ella sea un patógeno de gran importancia, no solamente por su capacidad en factores de virulencia y demás, sino que ya cuando tenemos un tratamiento ella es capaz de evadir la respuesta a estos antibióticos. Adicionalmente, ella aporta una gran cantidad de elementos genéticos como los plásmidos. Esta resistencia entonces se ha visto que ha aumentado en los últimos años, donde vemos algo muy dramático. Desde el 97 vemos un aumento considerable, y vemos como en Latinoamérica, aquí en rojo, vemos que esta bacteria es resistente casi a la mayoría de las familias de antibióticos. Vemos que es resistente a piperacilina, a taxobactam, a carbapenémicos como imipenem, meropenem, hasta cerca de un 40%. En Medellín, por ejemplo, vemos como la resistencia está alrededor del 30% para antibióticos que son los antibióticos de elección para el manejo de esta bacteria. Entonces esto hace que la situación sea muy preocupante. Finalmente, las implicaciones de la resistencia y de la capacidad que tiene esta bacteria para causar daño son
a diferentes niveles. Por ejemplo, hay una reducción sustancial de las opciones terapéuticas. Todas esas características que les he mencionado hacen que sea cada vez más difícil tratar esta bacteria, y que incluso tengamos pacientes aislados en algunas de las instituciones de la ciudad que no hay con qué tratarlo, realmente no hay una buena alternativa terapéutica. Adicionalmente, hay un retraso en la administración de la terapia adecuada, porque como no se conocen bien esos mecanismos de resistencia, el paciente recibe una terapia inadecuada, hay mayor tiempo en la estancia hospitalaria. Recordemos que esta bacteria tiene la capacidad de producir infecciones crónicas, y adicionalmente, sumado a la capacidad de resistencia, hace que esos pacientes generalmente estén hospitalizados por largos periodos de tiempo, y finalmente aumento de los costos hospitalarios. Todas las características entonces hacen que Pseudomonas tenga un mayor impacto como un patógeno. Es una en este caso no una superestrella, sino una superbacteria que tiene también una gran, como les acabo de mostrar, todos estos elementos hacen que ella sea un modelo dentro de las bacterias que nos causan daño. Muchísimas gracias. Buenas tardes, continuamos con la segunda parte de esta cátedra abierta de Medescano, con la conferencia Faceta Ambiental e Industrial de Género Pseudomonas, a cargo del profesor Andrés Felipe Villarrestrepo. Mientras que unas poblaciones de Pseudomonas están afectando a millones de humanos, otros millones están utilizando estas bacterias en diversas aplicaciones biotecnológicas, tanto en el área ambiental como en el industrial, y este aprovechamiento se fundamenta en la diversidad metabólica que tiene el género Pseudomonas. El profesor Andrés Felipe Villarrestrepo es profesor de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, es bacteriólogo, autorista clínico de la Universidad de Antioquia, es magíster en Ciencias Básicas de la Universidad de Antioquia también, y es doctor en Microbiología de la Universidad de Chile. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias también por la invitación y también a ustedes pues, por su asistencia. Y bueno, con todas las tareas que me puso la profesora Natalia de responder con mi conferencia, pues creo que ya con la conferencia de la profesora Natalia nos quedó muy claro el papel de Pseudomonas en el impacto que tiene en la salud humana. Y espero pues que en estos pocos minutos que tengo, diría yo pocos, pero en realidad son más de los que me dieron, poder explicarles la importancia que tienen los microorganismos del género Pseudomonas en una faceta mucho más amigable, yo no sé si buena, pero más amigable de lo que nos mostró la profesora Natalia. Pues bien, es así, yo creo que con la presentación que nos hizo la profesora Natalia nos quedó muy claro acerca de la historia y los procesos que llevaron a cabo la identificación de estos microorganismos. Yo quisiera comenzar mi presentación básicamente como tratando de localizarnos en quién es Pseudomonas en todo este mundo microbiológico tan grande en el cual estamos pues, nosotros interactuando. Tenemos entonces que en este árbol filogenético de la vida, con el advenimiento pues, de las técnicas moleculares y la secuenciación del gen 16S del RNA ribosomal, podemos ver que todos los organismos de la naturaleza están clasificados entonces en este árbol filogenético que consta de 3 grandes dominios, ¿ya? Dentro de estos, el dominio bacteria, vemos que existe un filum bastante interesante porque es uno de los que más organismos tiene allí clasificados, está el de proteobacteria. A su vez, esta proteobacteria está clasificada en 5 clases denominadas alfa, beta, gamma, delta y epsilon proteobacterias, dentro de las cuales tenemos que en las gamma proteobacterias tenemos diferentes órdenes, dentro de los cuales aquí tenemos a las enterobacterias, ¿ya? Muy estrechamente relacionado con este orden enterobacterial tenemos
un orden que es la pseudomonadales, ¿ya? Dentro de estas pseudomonadales tenemos entonces que se encuentra esta familia pseudomonadácea, ¿ya? Aquí en esta familia, como podemos observar, vemos que a esta familia está compuesta por diferentes géneros, dentro de los cuales está el género que nos convoca el día de hoy, pseudomonas. Pues bien, creo que escuché por allá la sorpresa cuando vimos que pseudomonas, este género en el cual se han identificado hasta 140 especies, llama la atención lo numeroso que es este género en diversidad de especies, y también llama la atención que cuando hablamos de pseudomonas generalmente nos referimos a estas que ustedes encuentran aquí, ¿cierto? Siempre generalmente uno escucha hablar de pseudomonas fluorescens, pseudomonas pútida, pseudomonas Singer, pseudomonas alcalígenes, y nuestra estrella anterior, pseudomonas eruginosa, en la cual pues creo que aprendimos bastante con la profesora Natalia. Pues bien, lamentablemente la diapositiva es muy pequeña para mostrarles las 140 especies que allí estamos, pero bueno, ahí ustedes pueden ver una gran representación de ellas, y de todas maneras pues aquí tienen ustedes pues la bibliografía por si quieren conocer un poco más de este género. Pues bien, si bien es un género que tiene muchas especies allí clasificadas, hay una característica de estas 140 especies que yo también quisiera entonces retomar, aunque ya fueron tomadas por la profesora Natalia, yo quisiera retomar porque también es importante pues para el desarrollo de mi presentación. Y vemos que esas 140 especies se caracterizan, tienen unas características fisiológicas que les permite clasificarlas del género pseudomonas. Vimos con la profesora Natalia también que básicamente estos microorganismos de este género son bacilos gram negativos y que tienen la propiedad de moverse. Esa movilidad la tienen gracias a la presencia de uno o múltiples flagelos polares que pues, dependiendo de la especie van a ser uno o varios, ¿ya? También aquí podemos ver en esta prueba bioquímica en la que queremos ver la capacidad del microorganismo de oxidar o fermentar azúcares. Vemos que estos microorganismos tienen una característica, que ya también nos la mencionaron, que son aerobios estrictos, pero tenemos dentro de este género algunas especies que tienen la capacidad de utilizar los nitratos como aceptores finales de electrones en procesos de respiración anaerobia, ¿ya? Como es propio de los organismos aerobios, pues tienen estas enzimas oxidasa y catalasa que lo que hacen es protegerlos de todo el estrés oxidativo que genera ese metabolismo aerobio. Y una diferencia que nos permite diferenciarlas de la familia de las enterobacterias es que estos microorganismos son no fermentadores, ¿cierto? Pues bien, también como lo mencionaba la profesora Natalia, algunas de estas especies tienen la capacidad de producir pigmentos, y esos pigmentos son los que le dan esas características, ese color característico a las colonias de estos microorganismos, que son entre amarillentos, verdosos, dependiendo de la especie. Y también muchas especies producen pues estas aminas que, como lo mencionaba también la profesora Natalia, le da ese olor característico a las colonias de estos microorganismos, pues que a mí en lo personal me parecen muy agradables porque son muy aromáticas, en realidad provoca tomarla como uva. No saben a uva, pero son muy agradables. Pero bueno, si bien todas esas características fisiológicas ya las vimos, ya las repasamos incluso, yo quisiera resaltar en algo muy importante de las especies de este género, y es que se trata de que estos microorganismos para su crecimiento requieren de nutrientes mínimos, ¿sí? Y esa característica es lo que nos permite aislar fácilmente a los microorganismos, a estas especies que pertenecen al género Pseudomonas, ¿ya?
Estos requerimientos nutricionales mínimos, sumados a que este es un microorganismo considerado como un quimio organo heterótrofo, eso quiere decir que utiliza fuentes, compuestos orgánicos como fuentes de carbono y energía. Créanme que la capacidad que tiene este microorganismo de tomar diversos sustratos como fuentes de carbono es lo que nos va a permitir ver el potencial que tienen estos microorganismos en la industria y en el ambiente. Es tanto el potencial o este impacto que tiene esas características fisiológicas en el microorganismo, que haciendo una búsqueda de dónde es que se aísla principalmente Pseudomonas, yo me encontré una lista muy grande de artículos. Pensé que se iba a ver, me perdonan la vida, pero no, pero les puedo traducir. Una lista de artículos de donde siempre se hablaban de Pseudomonas, X no sé qué, se fue aislada de tales ambientes. Aquí, por ejemplo, aquí nos muestran que Pseudomonas, una especie de Pseudomonas fue aislada de excremento de aves. Por aquí nos están hablando de minas de fosfato, por aquí nos están hablando de termales, por aquí nos están hablando de mar. Aquí nos están hablando de suelos contaminados con hidrocarburos, con herbicidas, por aquí con aceites crudos, ¿ya? De mar. En pocas palabras, eso demuestra esa propiedad de este género de utilizar una gran diversidad de sustratos y que le permite entonces colonizar diferentes ambientes. Diferentes ambientes, pues, que hasta, como lo mencionaba la profesora Natalia, ambientes que hasta uno se sorprende. El hecho de que podamos aislar pseudomonas de aceites de avión, ¿cierto? O como lo mencionaba la profesora, de jabones, no solamente los quirúrgicos, sino con los que nos bañamos. Entonces, no les quiero dañar la tarde y tampoco quiero que lo usen de excusa para no bañarse. Pero bueno, en todo caso es llamativo entonces el poder, o en pocas palabras, la ubicuidad que tienen los microorganismos de este género de colonizar diferentes nichos. Y esa ubicuidad pues está dada básicamente por esa diversidad metabólica. Sin duda que estos microorganismos son básicamente la mayoría de las especies de Pseudomonas, por no decir que todas, son microorganismos que están presentes en suelos y en aguas, ¿cierto? También nos mencionaron que algunas especies tienen la capacidad de producir enfermedades en el humano, ¿cierto? Uliginosa fue la principal, y también de causar infecciones en tejidos vegetales. Pero como a mí me corresponde lo bueno, entonces yo no voy a hablar de enfermedades ni de infecciones, aunque pues aquí traigo unas imágenes que muestran entonces que del suelo y del agua se aíslan la mayoría, nuevamente por no decir todas, las especies de este género, ¿ya? Y aquí vemos algunas especies que tienen la capacidad de colonizar o de infectar tejidos vegetales de hojas, tallos y frutos, como Pseudomonas sabastanoi, Pseudomonas corrugata y Pseudomonas syringae, que sin duda son agentes que causan bastantes problemas en este sector económico del país. Pues bien, como lo mencioné, estos microorganismos son básicamente aislados del suelo, ¿cierto? Si tenemos en cuenta que el suelo, al igual que el agua y el aire, son las matrices ambientales que nosotros como humanos somos las que más agredimos con nuestras actividades industriales, vemos entonces que aquí tenemos un gran signo de alerta, en el sentido que cuando miramos el aislamiento de Pseudomonas a partir de suelos contaminados y aguas contaminadas por estas actividades humanas, me voy a referir principalmente a dos. Una de ellas es a los desechos que está generando, por los problemas ambientales que está generando la minería,
principalmente la minería ilegal, que es la que genera todos estos daños ambientales que están afectando nuestros suelos, están afectando las aguas que por allí cruzan, ¿cierto? Y uno cuando ve estos suelos, uno diría, ¿qué crece ahí, por Dios? ¿Cierto? Eso ahí no creo que sea el hábitat para ningún alma, ¿cierto? Pero no, esos suelos están ricos de microorganismos, pero como la estrella hoy es Pseudomonas está allí, ¿ya? Como desechos de la industria minera tenemos estos biolixiviados que se caracterizan por ser aguas residuales bastante ácidas y con una carga de metales pesados impresionante, que uno diría, pues, nuevamente, que va a crecer ahí. Pero aquí vemos en este estudio que tomaron diferentes aislados de Pseudomonas, ¿sí?, que fueron tomados de este tipo de suelos mineros, y se evaluó la capacidad de estas especies para crecer en diferentes concentraciones de diferentes metales: cadmio, cobre, plomo, manganeso y zinc, ¿sí? Aquí los números que nos muestra esta tabla nos indica el número de aislados. Por ejemplo, este 32 quiere decir que existen 32 aislados de Pseudomonas que tuvieron la capacidad de tolerar hasta 800 microgramos por ml de cromo, ¿cierto? Entonces, con estos estudios se ha podido ver que Pseudomonas tiene cierto nivel de tolerancia a diferentes metales, unos más que otros, ¿cierto? Sin embargo, esto es llamativo, porque cuando uno va a la literatura e investiga qué es un metal pesado, uno se encuentra de que alerta. Un metal pesado, los metales pesados son agentes tóxicos bastante tóxicos, para la redundancia, que tienen la capacidad de inhibir enzimas y por ende el crecimiento microbiano, ¿cierto? También los metales pesados tienen la capacidad de generar un estrés oxidativo, y eso tiene la capacidad de destruir cualquier estructura, proteínas, membranas, ácidos nucleicos, etcétera, que obviamente va a afectar entonces el crecimiento celular. Y también hay estudios que demuestran que cuando un microorganismo crece en presencia de metales, aumenta la susceptibilidad de este a los antibióticos, o incluso disminuye la producción de toxinas, que son también un sistema de defensa del microorganismo para protegerse de otras especies que están en ese ambiente. Pues bien, entonces uno mira aquí y uno dice, pues hombre, si los metales pesados son tan tóxicos para una célula, ¿qué hace Pseudomonas creciendo y tolerando esa concentración de metales? Pues bueno, con el advenimiento de la secuenciación del genoma y todo eso, es que los determinantes genéticos de esa resistencia están aquí, en que al menos en mercurio, que es el metal pesado, la resistencia a este metal es donde más se ha caracterizado y se ha estudiado, se pudo ver que estos microorganismos, gracias a la presencia de operones, que como lo decía la profesora Natalia, Pseudomonas es un microorganismo bastante promiscuo que permite la transferencia horizontal de genes, y con eso gana plásmidos que confieren resistencias. Esos plásmidos traen genes que codifican proteínas para el metabolismo, o en este caso la resistencia a estos metales. Pues este es un caso de esos, en donde un plásmido es transferido, o se ha identificado al menos en estas especies, Pseudomonas aeruginosa, Putida fluorescens y Stutzeri, ¿ya? Y que tiene este operón, que es un grupo de genes que está regulado por un mismo promotor, está compuesto por proteínas MERD, A, B y T, donde vemos que estos genes MERD y P codifican a proteínas que son proteínas de transporte. Esas proteínas de transporte lo que hacen es interactuar con este metal, ¿ya? Ingresarlo a la célula, y recuerden, los metales pesados son tóxicos para esta célula. El mecanismo de resistencia o de
de protección que tiene esta célula es crear, con el gen MER-A, codificar esta proteína, la mercurio reductasa. Lo que hace la mercurio reductasa es reducir estas formas más 2 del mercurio a un mercurio elemental que tiene características volátiles y menos tóxicas que el mercurio más 2, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos todas las manos en el corazón y actuamos como pseudomonas, estamos viendo que Pseudomonas se está defendiendo contra ese ambiente, ¿cierto? Pero si nos ponemos la mano en el corazón como humanos, ¿qué estamos viendo? Pseudomonas me está ayudando a remover mercurio, ¿cierto? Entonces esas son las estrategias que nosotros como humanos estamos viendo. Bueno, Pseudomonas me permite remover metales del suelo, pero mentira, la pobre está allá por allá, auxilio, ¿cierto? Ayúdenme. Y nosotros felices, sí, vea, lo logré. Pero bueno, afortunadamente las células, yo confío mucho en los procariotes, son espectaculares, sus herramientas nos permiten pues llevar a cabo todas estas estrategias. Entonces, de esta forma es que es un mecanismo de resistencia a los metales, ¿ya? Este mecanismo de resistencia que consiste en la biotransformación, está bueno esto, parcial, no, muy cancelo. Esto está en el parcial también. Muy bien. A ver si alguien se atreve más a salir y lo abre. Pues bien, este es un mecanismo de resistencia que consiste en la biotransformación. Otro mecanismo de resistencia que se ha descrito en Pseudomonas es el mecanismo de bioacumulación, ¿cierto? Este mecanismo de bioacumulación también está conferido por la presencia de genes, ¿cierto? Generalmente los genes COP son genes, especialmente el gen COP-A, que es una proteína que tiene la capacidad de atrapar, de quelar, en este caso, el cobre, ¿cierto? El cobre es uno de los metales pesados que produce estrés oxidativo a la célula. Entonces lo que hace la célula es neutralizar ese cobre y de esta forma se protege de la acción oxidativa de este metal. Y nosotros, felices porque el microorganismo me está removiendo cobre. Aquí también vemos, y este fenómeno se ha descrito en Pseudomonas syringae, ¿cierto? Aquí tenemos a Pseudomonas fluorescens también como acumuladora de cadmio y zinc. Estos investigadores, si nos fijamos básicamente en las líneas rojas, la línea roja lo que nos está mostrando es la concentración del metal cadmio y zinc en un sobrenadante de un cultivo, y aquí en verde la presencia, la medición de este cadmio y zinc dentro de la célula. Como podemos observar, mientras disminuye la concentración de cadmio en el medio, aumenta la concentración de cadmio en la célula. Entonces esto conlleva a pensar de que Pseudomonas fluorescens es uno de los microorganismos que también, mediante el mecanismo de bioacumulación, permite la remoción de metales en esos suelos bueno, ¿dónde está? ¿Cierto? Pues bien. Fue muy divertido. Excelente. Pues bien, y esto con los metales pesados, ¿cierto? Resulta que otro de los daños que le hacemos mucho al suelo es con estas actividades, como derrames de hidrocarburos que salen de la industria petroquímica, farmacia, textiles, de diferentes industrias, salen estos residuos de hidrocarburos. Y también, bueno, como ya no voy a volver a esta diapositiva, les digo que también se ha hablado de suelos contaminados con pesticidas y de xenobióticos productos de otras industrias, ¿ya? Bien,
Aquí a manera de ilustración, recordemos que los hidrocarburos se clasifican en dos grandes grupos, en los hidrocarburos alifáticos y los aromáticos, ¿cierto? Básicamente los alifáticos son cadenas carbonadas, ¿cierto?, que pueden jugar con la saturación o insaturación de sus enlaces. Y los aromáticos consisten pues en estos anillos aromáticos resonantes que les da propiedades pues a estos compuestos de ser altamente hidrofóbicos. Entre más insaturado y más larga sea la cadena del hidrocarburo, ¿sí?, y más anillado, va a ser mucho más hidrofóbico estos compuestos, ¿cierto? Y eso facilita entonces que estos elementos se acumulen y se acumulen en suelos y aguas, ¿ya? Y esa acumulación sin duda va a tener algún efecto en la salud humana y en la flora y en la fauna de esos ambientes que se encuentran allí en contacto de estos hidrocarburos que salen principalmente de estas industrias. Pues bien, lo mismo, si los hidrocarburos son tan tóxicos o son tan hidrofóbicos, ¿cómo hace una bacteria para llegar hasta esa estructura que es hidrofóbica? Pues bien, aquí en estos estudios podemos ver cómo estos investigadores han podido identificar la capacidad que tienen diferentes especies de pseudomonas, en este caso ferruginosa y fluorescens, de remover el fenol, un hidrocarburo aromático, ¿cierto? Aquí podemos ver que mientras el microorganismo está creciendo tranquilamente, aquí estamos viendo cómo en presencia de 200 partes por millón de fenol, ese fenol disminuye, ¿cierto? Y en este siguiente experimento lo que hacen es no evaluar 200, sino 600, 800, 1000 y 1200 partes por millón de este fenol, y lo que encuentran es que en negrilla vemos cómo este fenol disminuye y a este corresponde el círculo, y en la línea punteada corresponde al crecimiento del microorganismo. Vemos que mientras el microorganismo crece, estas 600 partes por millón de fenol desaparecen. Igual, con 800 partes por millón, también se me perdió la curva, aquí sería esta, el triángulo, ¿cierto? Y en 1000 vemos cómo también desaparece el fenol, cómo el microorganismo a duras penas ya empezó a crecer, y vemos que ya a 1200 partes por millón de fenol, ese fenol permanece en el medio y el microorganismo por el suelo, ¿cierto? Entonces, con esto podemos ver que el microorganismo tiene una capacidad de tolerancia y de degradar muy altas concentraciones de este hidrocarburo aromático. Igualmente, en este estudio lo que hicieron fue cómo esta especie, Pseudomonas aeruginosa, también tiene la capacidad de degradar estos alifáticos. Les mencioné, los alifáticos, entre más largas las cadenas, son más hidrofóbicos, ¿cierto? Menos biodegradables. Pues Pseudomonas se caracteriza por ser un microorganismo de especial interés porque es uno de los microorganismos que tiene la capacidad de degradar estos hidrocarburos de cadena larga, ¿cierto? Aquí no se alcanzan a ver los números, pero aquí vemos hidrocarburos evalúan desde 4, 3, 6 y aquí en 11 hasta 30 vemos que el porcentaje de degradación pasa de 0 a 16 aumentando, ¿cierto? Y por lo tanto eso hace llamativo a esta especie en su capacidad de remover estos hidrocarburos alifáticos de cadena larga que son altamente que se acumulan y son poco biodegradables. Bueno, la pregunta del millón es ¿por qué este microorganismo está interesado en estas estructuras? ¿Cierto? Los metales eran tóxicos, pero ella se defendía. Aquí con los hidrocarburos, ¿qué está pasando? Pues bueno, recordemos en esa diapositiva donde la profesora Natalia y yo les mencionábamos
que la diversidad de sustratos que tienen estos microorganismos como fuentes de carbono y energía es muy variable, y eso les permite entonces colonizar y crecer en diferentes ambientes. Pues aquí está, el secreto está en la fisiología y en las bases bioquímicas, en las reacciones bioquímicas que tienen estos microorganismos. Al menos en Pseudomonas putida se ha podido caracterizar la presencia de una enzima muy importante en los microorganismos que tienen la capacidad de degradar estos hidrocarburos alifáticos, que es una monooxigenasa, ¿sí? La monooxigenasa es una enzima dependiente de oxígeno que está estrechamente relacionado con las características fisiológicas de Pseudomonas, ¿cierto? Aerobio estricto. Pues bien, esta monooxigenasa en presencia de oxígeno lo que hace es oxigenar las moléculas de alifáticas, atacando los carbonos de los extremos, ¿cierto? Y haciendo que estos hidrocarburos alifáticos se conviertan en alcoholes, que a la vez se convierten en sustrato para deshidrogenasas que lo van modificando hasta el punto de convertir este hidrocarburo en intermediarios metabólicos que pueden integrarse en la ruta central del metabolismo de los microorganismos, como son la beta-oxidación o el ciclo de Krebs, que es el ciclo de los ácidos carboxílicos. De esta forma, estamos viendo que el microorganismo lo que está viendo en estos compuestos es fuente de carbono y fuente de energía. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. Como Pseudomonas me estoy alimentando, pero como humano me estás eliminando este hidrocarburo, ¿cierto? Entonces, de ahí que pues, tengan entonces, también esa propiedad pues, de eliminar estos compuestos muy recalcitrantes para el ambiente. Bueno, esto con los hidrocarburos alifáticos, pero recuerden que teníamos otros, los aromáticos, ¿cierto? Con los aromáticos pasa algo muy especial, y es que ese anillo aromático, este anillo es bastante difícil de romper para la célula, ¿cierto? Y compuestos aromáticos hay una gran variedad en el ambiente, que implicaría entonces para una célula tener una enzima específica para cada compuesto aromático que estuviera en la naturaleza. Eso sería, primero, un gasto energético impresionante, produciendo enzimas por cada aromático que se encuentre, ¿cierto? Entonces aquí, pues nuevamente, no hay por qué sorprendernos de las capacidades de estos microorganismos, pues estos microorganismos son bastante inteligentes en el sentido de que, bueno, lo que hacen es tomar diferentes hidrocarburos aromáticos y mediante reacciones sencillas que ella tenga las enzimas para modificarlos, los lleva a todos, sin importar cuál sea, a una estructura en común. En este caso, tan difícil de mencionar, el protocatecolato, ¿cierto? O el más fácil de mencionar, el catecol, entre otros. Aquí está la homogestironamina, y bueno, ahí están resaltados. Entonces miren, ya una vez el microorganismo tomó su compuesto aromático y mediante reacciones simples de oxidorreducción, deshidratación y todo esto, entonces los lleva a esta estructura en común. ¿Qué hace el microorganismo? El microorganismo, esta enzima, la catecol monooxigenasa, sí la posee en su genoma, ¿ya? Entonces de esta forma el microorganismo se ahorra un montón de enzimas, porque si no tendría que tener la canoferilalcohol monooxigenasa, la cafetato monooxigenasa, por aquí está la cumarato monooxigenasa. Entonces nuevamente una redundancia de enzimas que el microorganismo se ahorra simplemente llevando todos estos compuestos aromáticos a uno solo con su enzima específica,
miren que aquí ya con esa monoxigenasa, la protocatecolato, es CAT4, exactamente. Monoxigenasa rompe ese anillo con la catecol monoxigenasa, debe haber empezado por ahí, el catecol monoxigenasa, más sencillo, y rompe la estructura, y ya esa estructura ya es blanco de otras enzimas de descarboxilación, isomerización, hidrólisis, que van a llevar nuevamente a estas estructuras a intermediarios metabólicos que pueden integrar al metabolismo central del microorganismo, como son el succinicoenzima A, el aceticoenzima A, el acetato, el fumarato, que ingresan al ciclo de Krebs. Y nuevamente, ¿qué está haciendo el microorganismo? Se está alimentando, está viendo en estas estructuras aromáticas fuente de carbono y fuente de energía. ¿Qué pensamos nosotros? Nos deshicimos del benceno, nos deshicimos del fumarato, ¿cierto? Exactamente. Sin embargo, hay algo muy especial en estos microorganismos que, bueno, hasta aquí podríamos pues verla o dimensionar el impacto que tiene o la importancia que tienen los microorganismos de este género en los procesos ambientales de recuperación, de bioremediación de suelos y aguas contaminadas por estos compuestos, ¿cierto? Pero aquí es donde vemos que, yo les decía, como estos compuestos son hidrofóbicos, la célula tiene que tener un mecanismo que le permita acceder a ese compuesto hidrofóbico, porque recordemos que los compuestos hidrofóbicos van a hacer una fracción, van a generar una capa, ¿cierto?, de agua y aceite, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace el microorganismo para acceder a esa estructura hidrofóbica? Pues bueno, aquí es donde nos sorprenden nuevamente estos microorganismos y vemos que no es solamente necesaria la presencia de una monoxigenasa, sino la presencia de otros elementos que faciliten entonces el acceso a esos compuestos hidrofóbicos. Y en esto son especiales los microorganismos del género Pseudomonas, porque en ellos se ha visto la capacidad de producir sustancias biosurfactantes, ¿cierto? ¿Qué es un biosurfactante? Simplemente son moléculas tensoactivas. ¿Qué es una molécula tensoactiva? ¿Cierto? Son moléculas antifáticas. Esas moléculas antifáticas son que tienen la capacidad o que tienen una parte hidrofóbica, una parte hidrofílica, y de esa forma esas moléculas pueden interactuar con el agua y con el aceite. Exactamente. Pues bien, esas biosurfactantes en Pseudomonas se han identificado, caracterizado y han recibido el nombre de ramnolípidos, que como ustedes pueden observar, su estructura es muy sencilla, es simplemente un carbohidrato unido a un hidrocarburo, también alifático, ¿ya? Que ya ustedes pueden observar cuál es la parte hidrofílica y cuál es la parte hidrofóbica de esta molécula, ¿cierto? Entonces, la forma de actuar de estos biosurfactantes o de estos ramnolípidos consiste en que ellos en suspensión tienen la capacidad de formar micelas. Estas micelas viajan pues por el medio, ¿cierto? E interactúan con estas moléculas, en este caso pues estas partículas que no son hidrosolubles, ¿cierto? Y lo que hacen estas micelas es unirse y lentamente separarlas para hacerlas hidrosolubles, ¿cierto? Si miramos cómo es el mecanismo exactamente de acción de estos ramnolípidos en Pseudomonas, vemos que aquí estamos viendo una partícula de suelo, ¿cierto?, que tiene entonces aquí almacenado estas partículas de hidrocarburo que por ser hidrofóbicas se esconden en los poros de esta partícula de suelo. Pues bien, estos son sitios donde la bacteria le va a quedar difícil acceder. Aquí tenemos a la bacteria esperando
y está viendo fuente de carbono y de energía allá almacenada. ¿Qué puede hacer entonces el microorganismo? Entonces, al verse en esta barrera, lo que hace el microorganismo es producir estos ranolípidos que forman micelas, que tienen la capacidad de interactuar con el agua, con el aceite, interactúan con estos hidrocarburos, los toman, los solubilizan y la bacteria los toma y los consume. ¿Ya? Entonces, sin duda, estamos viendo una estrategia bastante una estrategia bastante estratégica. Muy bien. De estos microorganismos para poder entonces acceder a esas estructuras. Nuevamente, si lo vemos desde el punto de vista del microorganismo, el microorganismo está creando estrategias para alimentarse, pero nosotros como antropocentristas que estamos considerando que esta puede ser una molécula que tiene un gran impacto en la industria. Con esto, la industria del petróleo podría recuperar suelos, los sitios contaminados con ellos, ¿cierto? Con estos hidrocarburos. Podríamos entonces bioremediar estos espacios. En la medicina también se le han visto propiedades, porque ya como lo vimos, la formación de biopelículas es característica de los microorganismos, y estos biosurfactantes tienen la capacidad de unirse a las biopelículas de microorganismos y removerlos de catéteres o de otras estructuras, ¿cierto? Entonces tienen incluso pues aplicación en la medicina. Y me salté aquí, pues aquí estamos hablando de, o aquí no sé si no se alcanza a ver bien, las especies de pseudomonas que tienen la capacidad de producir estos biosurfactantes. Aquí tenemos a Purtida, Alcalígenes, Fluorescens, no lo reconozco, Stuxeri, una de las 140 que hay, ¿ya? Ustedes están viendo aquí el CMC. El CMC es la concentración micelar crítica. La concentración micelar crítica se refiere a cuál es la cantidad de biosurfactante que se necesita para que ellos formen las micelas. Entonces, entre más cantidad entre este número, si este número es más alto, eso habla de un biosurfactante que no es pues muy efectivo si se le compara con uno que tenga 9 miligramos por litro de CMC. Eso quiere decir que con 9 miligramos de ranolípido se forman micelas, y esa micela puede actuar en esa matriz, ¿cierto? Y aquí tenemos a Pseudomonas aeruginosa como ese potencial de producir muy buena cantidad de ranolípidos, y estos ranolípidos tienen un CMC bastante bajo, que entonces eso hace pensar en unas grandes aplicaciones que pueda tener este biosurfactante producido por esta especie de Pseudomonas. ¿Estamos? Y bueno, ya que estamos en el campo industrial, créanme que la revisión del papel que tienen las especies de pseudomonas en el ambiente, en la industria, es bastante amplia, y pero fue un buen reto tratar de resumir para esta presentación. Tenemos otra característica fundamental entre las especies que pertenecen al género de pseudomonas, y es que miramos que los microorganismos también pueden servir como esas fábricas que nos pueden dar compuestos. Aquí estamos viendo que nos pueden dar ranolípidos, pero los microorganismos de esta especie también se caracterizan por la producción de polihidroxialcanoatos. Los polihidroxialcanoatos básicamente son biopolímeros que están compuestos por monómeros de ácidos grasos que la bacteria produce a través del metabolismo de la degradación de ácidos grasos, y que gracias a esta enzima, a la PHC sintasa, esta enzima lo que hace es almacenar estos monómeros formando unos gránulos, ¿cierto?
Nosotros lo estamos viendo como me está acumulando gránulos, pero la célula lo está viendo como estoy guardando reservas de energía, reservas de alimento para cuando haya escasez. Estos son estructuras de reserva energética en casos de hambruna. ¿Sí? Entonces, lo que hace de especial a los PHAs es que, a diferencia de los biopolímeros que son químicamente sintetizados, como el polietileno, el polipropileno, estos polihidroxialcanoatos, estos biopolímeros, que básicamente son el futuro de los bioplásticos, ¿sí?, nos hace pensar en que se pueden obtener a partir de fuentes renovables, porque vemos que el microorganismo puede crecer en residuos agroindustriales, y con eso nosotros podemos hacer lo que almacene más PHAs y luego nosotros lo recuperamos, y en eso pues se trabaja actualmente. Vemos entonces que las rutas metabólicas para la producción de PHA también tienen que ver con el metabolismo central. El microorganismo básicamente utiliza ácidos grasos y toda una conexión metabólica que permite entonces la producción de PHAs básicamente de cadena mediana, o sea, del largo de cuántos carbonos tiene esos polihidroxialcanoatos. Estas características de estos PHAs de cadena mediana tienen las características termoplásticas de bastante interés en la industria, porque tienen un gran campo de aplicación en la biomedicina y en el campo farmacéutico. En el campo farmacéutico se pueden utilizar como microencapsuladores, ¿cierto?, para la aspirinita, ¿no? O en el medio médico se está pensando en la producción de matrices para los implantes de tejidos, ¿cierto? Monas pseudofina, cútida, eruginosa nuevamente, oleoborans, fulva, que tienen, entonces, como pueden observar, la capacidad de crecer en diferentes sustratos para la producción de estos polihidroxialcanoatos con muy buenos rendimientos de producción, y que nosotros pues en el laboratorio de biotransformación nos encontramos actualmente trabajando en la identificación de estos microorganismos productores de polihidroxialcanoatos. Y aquí ustedes pueden observar unos de nuestras hijas. Aquí nosotros hemos obtenido entonces aislados compatibles gracias a las pruebas bioquímicas que hemos realizado hasta el momento. Hemos llegado a identificar algunas especies de pseudomonas. Aquí traigo aquí unas que fueron aisladas de suelo rizosférico de cultivos de yuca, ¿ya? Y aquí, con esta técnica de tinción de Sudan Blanc, podemos ver cómo la célula o cómo se colorean esos gránulos de polihidroxialcanoatos. Aquí en fresco, yo no sé si alcanzan a ver bien, aquí como una estructura refringente, como si fuera una espora, pero no lo es, ¿ya? Y también estos polihidroxialcanoatos los podemos ver con la tinción con fluoresceína usando el rojo nilo en un microscopio de fluorescencia. Aquí podemos ver cómo esos gránulos florecen al interior de la célula, lo que nos indica de que esta especie que tenemos de pseudomonas es acumuladora o productora de estos polihidroxialcanoatos. Y bueno, como les venía mencionando, las aplicaciones que tienen los PHA son básicamente unos sustitutos de los plásticos petroquímicos que normalmente circulan y que sin duda van dirigidos a solucionar los problemas que tenemos con todos estos plásticos que están contaminando nuestras matrices ambientales, ¿cierto? Y lo que les mencionaba, la aplicación. Actualmente estamos tratando de escalar la producción de estos polihidroxialcanoatos para caracterizar su estructura y, de acuerdo a esa estructura, ver a qué tipo de industria se le puede dirigir para la utilización de estos polihidroxialcanoatos. Y bien, entonces ya para redondear entonces esta presentación, quiero mostrarles algunas conclusiones. Vemos que los microorganismos pertenecientes al género Pseudomonas yo creo que nos dejaron el día de hoy bastante sorprendidos, eso espero, ¿sí o no?
porque ellos representan una alternativa eficiente en problemas ambientales, permite entonces la remediación de suelos contaminados con metales pesados, con hidrocarburos, incluso algunas resistencias a antibióticos se deben a que el microorganismo juega con los antibióticos y lo toma como fuente de carbono y lo degrada, ¿cierto? Y también los vemos como, gracias a esa gran capacidad biosintética que tienen estos microorganismos, pues los vemos como unas fuentes o unas maquinarias importantes en la producción de estos elementos, biosurfactantes y polihidroxicanoatos. Sin duda, el secreto está en estudiar las características fisiológicas, genéticas y metabólicas de los microorganismos. Conociendo estos temas del microorganismo, yo creo que podemos ahondar en sus capacidades, descubrir nuevas estrategias, ¿cierto? Nos mencionaba la profesora Natalia que si bien un gran porcentaje del genoma de Pseudomonas es muy conservado, hay también una porción de ese genoma que es muy variable y que incluso no se conocen algunos de los genes que están allí. Sin duda que esos genes que están allí y que no conocemos deben estar escondiendo rutas metabólicas que para nosotros son desconocidas y que necesitamos pues de personal capacitado. Para eso estamos aquí trabajando en la Escuela de Microbiología, para formar a estos microbiólogos innovadores que nos sorprendan entonces con las nuevas estrategias que puedan tener estos microorganismos y así llevar a la solución no solamente problemas ambientales e industriales, sino vemos un gran problema en la clínica y bueno, el secreto y el futuro está también en todos ustedes. Quiero agradecerles entonces a todos ustedes la presencia y bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ante todo queremos agradecerle su asistencia y también queremos, personalmente quiero agradecer al profesor Alonso por la invitación. Bueno, con la conferencia que nos han expuesto esta tarde los profesores Natalia y el profesor Andrés, yo creo que hemos quedado bastante cuestionados con el potencial que tiene este microorganismo, ¿cierto? Con esa gran variabilidad estructural y metabólica que la hace que tenga esa importancia tan grande tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista ambiental. Considero que para nosotros se puede convertir eso en un gran reto para mejorar muchísimas cosas de las que no conocemos todavía de ese microorganismo, porque pensaría yo que estamos todavía en pañales con todas las cosas que vieron. Bueno, no sé, me gustaría de pronto invitarlos nuevamente a participar con alguna pregunta. La pregunta es para Andrés Villa. Andrés, el tema de los biosurfactantes es algo muy novedoso, se ha estudiado, no sé, 5 o 10 años atrás. Pero algo muy importante para caracterizar un biosurfactante es el HLB, que es ese perfil hidrofílico y lipofílico que se da en las características para hacer explosión emulsional, todas las propiedades que pueda tener. De pronto con Pseudomonas pues se ha llegado a hacer esa caracterización de HLB, conoces porque hablaste del CMC, pero industrialmente o técnicamente es otro parámetro. Sí, efectivamente estos biosurfactantes han sido ampliamente caracterizados, ese factor también, como tú dices, es muy importante y se ha tenido en cuenta. A lo mejor las referencias que tomé no hacían alusión a esa característica, pero sí, hacían alusión a algo parecido y básicamente indicaban que estos biosurfactantes tienen muchas ventajas con relación a los biosurfactantes que se utilizan o que son químicamente sintetizados, ¿cierto? Porque sobrepasan en esas características a esos químicamente sintetizados. Entonces, por eso es que tienen un alto potencial de uso.
son altamente biodegradables, son biosurfactantes, y eso ya los hace altamente biodegradables, ¿cierto? Entonces simplemente, pues, o sea, hay mucho potencial en eso porque las características sobrepasan a los químicamente sintetizados. Y otra pregunta, lo que pasa es que ustedes hablaron mucho de pseudomonas para los dos, entonces ¿cómo eliminamos a pseudomonas? Pues me quedé como con la duda, pues porque mira que son tan resistentes que en dado caso, ¿cómo se eliminarían? Ella lo va a decir como, yo le voy a decir, no me la elimine, al contrario. Creo que eliminarla sí es imposible, pero sí lo que desde la parte química lo que tenemos que buscar es un manejo de las infecciones adecuado. El problema con esta bacteria es que, y ahora ustedes vieron la gran capacidad de patogénesis y además de resistencia, el problema grave ahora es el desconocimiento de esos mecanismos, el uso inadecuado de antibióticos que llevan a que las infecciones sean mucho más graves, pero lo que tenemos que hacer ahora es formar, capacitar a las personas para que conozcan cuando un paciente esté con una infección de este tipo, manejarla adecuadamente para que esas infecciones no progresen y que traigan las consecuencias que estamos viendo. Entonces, el problema de la resistencia que vemos, que es parte de la ventaja grande que tiene Pseudomonas, es el desconocimiento que las personas del área de la salud tenemos frente al manejo adecuado de estas infecciones. Entonces, creo que no vamos a eliminar ni la resistencia ni los microorganismos, sino que hay que saberlos manejar, hay que contener esa amenaza. Y obviamente desde lo benéfico, pues. No, y desde lo benéfico, yo antes de pensar en cómo destruirlos, pensaría más bien en cómo potenciar las capacidades que tienen estos microorganismos. Entonces, ¿y cómo potenciarlos? Pues, como yo les decía al final, estudiando su fisiología, su genoma, sus reacciones metabólicas, ahí estará el secreto de cómo potenciar esos beneficios. Antes de continuar, tenemos aquí una pregunta para la profesora Natalia, pero complementando un poquito lo que estaba preguntando Yorani, me gustaría saber de pronto qué otras alternativas para el control de Pseudomonas aeruginosa se está pensando ahora, la parte de pronto de vacunación, o no sé qué otras alternativas se han propuesto para poderla controlar, porque definitivamente ya es un hecho la alta resistencia que ya tiene. Vacunas, el problema es que las vacunas en este tipo de microorganismos es muy difícil porque ellas tienen una variación antigénica de superficie, entonces determinar marcadores específicos como blancos para vacuna ha sido muy complicado. En general en bacterias las vacunas son mucho más difíciles que lo que se presenta, por ejemplo, para virus y demás. Entonces el desarrollo de vacunas todavía es un proceso que puede ser muy lento. La estrategia en cuanto a control, teniendo en cuenta que ya tiene una gran capacidad de resistencia y impermeabilidad, lo que se está buscando es contrarrestar hacer que la membrana sea mucho más permeable. Entonces se han hecho estrategias de desarrollo de medicamentos frente a esos blancos. El problema es que para las industrias farmacéuticas no es nada llamativo desarrollar un antibiótico, porque nosotros tuvimos una época, digamos, como de oro del desarrollo de antibióticos, que fue como desde los 40 hasta los finales de los 70-80, pero luego hubo una disminución porque hay mucha reglamentación para poder sacar una molécula, y adicionalmente los antibióticos son moléculas que se usan por corto tiempo. Generalmente las infecciones son de corto tiempo, entonces a estas escalas lo que les llama la atención es desarrollar medicamentos que se usen en pacientes que son crónicos, como para enfermedades crónicas. Entonces el desarrollo de antibióticos en este momento está realmente frenado. Entonces realmente estamos en una situación muy preocupante porque tenemos bacterias con unos mecanismos de resistencia muy grandes y el desarrollo de nuevas moléculas antibióticas
ha bajado, ha disminuido, porque como les mencionaba, no hay como algo alentador para las casas farmacéuticas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, con lo que tenemos, tratar de manejar y contener. Yo diría que cómo lo podemos hacer con uso adecuado de las políticas de manejo, también nosotros con el cuidado normal de lavado de manos, usar adecuadamente los sitios, por ejemplo cuando está un paciente nuestro hospitalizado, evitar las visitas, no llevarle flores y cosas que nos van a favorecer, o sea, cosas mínimas que uno dice son muy sencillas pero que de alguna manera favorecerían la infección. De hecho en las instituciones ya se están haciendo muchas estrategias de contención. Profesor Andrés, me gustaría de pronto saber si usted tiene conocimiento de cuáles enzimas de esta variedad tan grande que produce la Pseudomonas aeruginosa se está produciendo ahora industrialmente y qué aplicación específica le están dando. Bueno, esa es otra cosa que me hubiera gustado tocar, pues porque el Pseudomonas no solamente produce polihidroxialcanoato, no solamente produce surfactantes, también es una industria para la producción de enzimas. Las principales se han caracterizado como lipasas, ¿cierto? Las lipasas se han utilizado en varias industrias, en la de los alimentos, en la de la farmacéutica, que otras enzimas, incluso hasta los pigmentos que la piocianina, la pioretina, también se han utilizado como compuestos que pueden ser útiles para la producción de estos microorganismos. Cuando nos habló de implicación clínica, mencionó que hay personas afectadas que están aisladas. ¿Qué tipo de tratamiento hay para estas personas o cómo hacen para evitar el progreso del Pseudomonas aeruginosa? Yo creo que es ya lo que he mencionado. Lo que pasa es que pacientes que están infectados por estos organismos multiresistentes, generalmente lo que se hace en las instituciones como una manera de contener la transmisión de esa resistencia es un aislamiento de esos pacientes, donde hay obviamente una disminución en el número de visitas y las personas que van a estar manejándolos están con todo el cuidado para cada que lo van a intervenir. Entonces ese es el aislamiento de esos pacientes. Generalmente cuando hay un riesgo de transmisión es tan alto, nosotros sabemos que cuando hay un paciente infectado con estas bacterias multiresistentes, la probabilidad de transmisión a otros pacientes, ya sea apoyado por el personal médico que toca al paciente y luego ahí toca al otro paciente, o en general el personal de enfermería con algunos procedimientos que realiza, se favorece la transmisión del aislamiento. Sí hay algunos casos de pacientes donde se han tratado y que tienen una infección crónica, donde no responden a los tratamientos que se tienen. Entonces lo que hacen es realmente empezar a tener algunas experimentación con nuevas combinaciones con los antibióticos disponibles, o incluso hacer ya manejo quirúrgico si se puede hacer de tratar si son infecciones en piel, de lavar, de bridar, o depende del tipo de infección, se hacen algunos manejos quirúrgicos que ayudan a la infección. Pero hay pacientes pues, que tienen una condición muy grave y a veces tratan de mantenerlos clínicamente, pero a veces no tienen una solución, una resolución a la infección. Me generó mucha curiosidad cuando el profesor Andrés nos mostraba el efecto que tiene la Pseudomonas aeruginosa para la degradación de los fenoles. Como ustedes saben, el fenol es uno de los desinfectantes que se utilizan a nivel intrahospitalario para hacer el control de muchos microorganismos, y generalmente se utiliza como una metodología el fenol para evaluar esa efectividad de los microorganismos.
Mi pregunta es, en los hospitales, porque no conozco, me gustaría saber, cuando utilizan esas concentraciones de los diferentes desinfectantes, ¿evaluarán la efectividad específica que esos desinfectantes tienen contra la Pseudomonas aeruginosa, a sabiendas de que es uno de los microorganismos que mayor resistencia o que tiene mayor resistencia y que se encuentra, ¿cierto?, en esos sitios? Yo en realidad no conozco artículos que hayan evaluado esa capacidad en hospitales. Lo vimos, que el microorganismo sí tiene una gran capacidad de degradar los fenoles, ¿cierto? Pero yo creo que igual haciendo el estudio intrahospitalario los resultados serían igual los mismos, pensaría yo. Ahora, hay algo también que ver ahí, y es en qué tan expuestos han estado los microorganismos intrahospitalarios a estos compuestos. Porque muy probablemente un microorganismo que está en suelo, una Pseudomonas que está en suelo, va a estar más en contacto con esos compuestos aromáticos. Entonces, los mecanismos de resistencia son más fáciles que se expresen en ese microorganismo que está en el suelo, pero no en un microorganismo que está acostumbrado a las condiciones del humano, ¿cierto? Entonces, no sé, pero igual es interesante ese cuestionamiento que haces y bueno, buscaré artículos a ver qué de la clínica. No, pero realmente no sé, yo estaba mirando aquí a una experta que trabaja en clínica, a ver si nos puede ayudar, si de pronto en la parte de control, porque realmente, bueno, en limpieza normal se utiliza alcoholes y demás, y también hipoclorito en combinación. Sabemos que a jabones es bien resistente, como incluso la clorexidina, y de hecho se hacen controles en ese tipo, y sobre todo en los quirófanos y demás se mantienen porque se combinan. No solamente se utiliza una estrategia de control microbiano como ya sean los jabones, los alcoholes, sino también la UV, pero Pseudomonas también puede resistir cierta intensidad de la luz ultravioleta. Entonces, pero yo me imagino que en las instituciones se hacen ese tipo de control. No sé si de pronto tú nos puedes ayudar allá. No, en la clínica hemos hecho varios controles en los quirófanos. Pero no hemos buscado pues como en específico el fenol y la Pseudomonas, no, yo creo que sería como un estudio muy específico. Buscamos sobre todo Staphylococcus aureus, patógenos, en general patógenos. Le da uno esa... Sí, pero pues sería como un estudio muy específico y se hace sobre todo cuando hay un brote de un microorganismo específico. Pero por ejemplo en dispositivos médicos, por ejemplo en ventiladores mecánicos, entonces que tienen con agua, normalmente sí están haciendo un control permanente de esos sitios, de lavado antes de, sobre todo en esos sitios. Y un control también como muy estricto en las soluciones salinas, en los jabones, pero en cirugía y en las unidades de cuidados intensivos. Pero así pues como un estudio tan específico sería como muy interesante hacerlo y en una clínica específica como para tener resultados reales. Si me permiten, quisiera hacerle una pregunta a la profe Julia. No sé si se puede utilizar como alternativa para la resistencia microbiana, por decir un paciente con una infección por Pseudomonas, de alguna forma darle entrada a otro microorganismo que tenga más ventajas en crecimiento que la Pseudomonas, pero que para nosotros o para la parte clínica sea más fácil de tratarlo. Lo que pasa es que hacer ese tipo de trabajos es muy difícil que se puedan llevar a cabo porque estaría el riesgo, el paciente en una... se han hecho antes, realmente sería como una competencia por el nicho, pero en el propio paciente que ya está en una posición debilitante, realmente hacer esos estudios in vivo sería bastante difícil. Y realmente
El problema es que nosotros, por ejemplo, vemos infecciones polimicrobianas, donde vemos que el paciente puede estar infectado, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística simultáneamente están colonizados e infectados por Pseudomonas y Staphylococcus aureus, y los dos están ahí perfectamente, no hay competencia. Tendría que hacerse realmente un estudio donde haya una competencia entre estos microorganismos. No creo que sea tan viable de realizar. Estudios que conocemos como de ecología microbiana son bastante interesantes también de realizar. Yo pregunto, si las pseudomonas en su búsqueda de alimentos se convierten en todas unas fábricas de químicas, si al mismo tiempo no van dañando los suelos con todos estos procesos que ellas tienen que realizar para apropiarse y cambiar la química de todos esos alimentos. Es también, pues yo pregunto, y que cada vez los antibióticos, pues que cada vez estas bacterias cada vez son más resistentes a todos estos químicos y a todos estos tratamientos que se hacen, ¿cierto? Me llamo Ana, soy egresada de la universidad y siempre estoy asistiendo a todas las conferencias, las charlas, los conciertos de la universidad. Miren, en realidad lo que usted menciona, sí. A ver, yo me cuestionaba aquí cuando veía la presentación de la profesora Natalia y con lo que conozco pues, de este microorganismo, que básicamente, ¿por qué pensar que el microorganismo es malo? ¿Cierto? Yo creo que el microorganismo, como yo se los mostré, el microorganismo hace lo que todo organismo de la naturaleza, sobrevivir, ¿cierto? Entonces yo decía, pues claro, ¿por qué estamos viendo el lado malo? Porque está afectando al hombre. Entonces por ese lado lo vemos como malo, pero nuevamente pongámonos la mano en el corazón como Pseudomonas en el paciente. Pseudomonas está protegiendo contra la respuesta inmune, contra los antibióticos. La respuesta, la célula quiere sobrevivir, quiere alimentarse. Lamentablemente se está comiendo nuestro tejido, ¿cierto? Se está alimentando con nuestros tejidos, lamentablemente. Entonces, los microorganismos en el suelo, en realidad, tampoco tienen ningún afán de causar daño o actuar con sevicia, ¿cierto? Listo, yo estoy aquí, quiero destruir este ambiente, este suelo. Al contrario, la presencia de microorganismos en el suelo es enriquecedora, benéfica en todo sentido. Los microorganismos están permitiendo, incluso, es que como he dicho, hay tantas cosas. Había otros estudios que mostraban, por ejemplo, los beneficios que tiene el crecimiento de Pseudomonas para favorecer el crecimiento los cultivos. Porque si Pseudomonas degrada esos contaminantes, esos pesticidas degradados van a favorecer el crecimiento de microorganismos que van a ayudarle a la planta a tomar los nutrientes, y las plantas van a crecer en nuestros tomates y toda nuestra agricultura se va a ver beneficiada. Entonces los microorganismos en el suelo en realidad son benéficos en el sentido de que están facilitando la circulación de los nutrientes, ¿sí? y la comunicación entre toda una comunidad microbiana allí presente. Sin embargo, no en el caso de Pseudomonas, existen otros microorganismos porque, como lo mencionamos, Pseudomonas tiene la capacidad de utilizar compuestos orgánicos, que tengan carbono, hidrógeno, oxígeno como su alimento, ¿cierto? Existen otros microorganismos que no utilizan esas materias orgánicas, sino materias inorgánicas, el hierro, el azufre, el cobre, con lo que hacemos los materiales de construcción, ¿cierto? Entonces ya en ese aspecto incluso hay estudios de microbiología mecánica, de materiales, porque los microorganismos pueden estar participando en la oxidación de esas matrices, pues, con las que construyen los
edificios. Yo solamente me imagino el cemento y el hierro, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, pero efectivamente, son estudios que se hacen y si vemos esos edificios, más que todo por allá en las Europas, que hay restauración de edificios, es porque los microorganismos también se están corroyendo esa piedra, se están alimentando, pero es otro tipo de microorganismos que ven en esos elementos inorgánicos su fuente de alimentación. Microbiología de los materiales en la construcción de especies. Y déjame que otra cosa que te quería decir era que yo entendía su posición ahora que mencionaba que ha pasado por situaciones muy difíciles. Para mí también fue difícil hacer esta charla, porque yo también fui víctima del lado malo de pseudomonas con mi padre y bueno, hasta yo me sorprendí de ver cómo tomé la situación. En todo caso, Bueno, yo creo que el ánimo de mi charla no es pues, causar pánico, pero sí alarmar, porque la situación de la resistencia actual, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, es bastante preocupante. De hecho, en los trabajos que tenemos la oportunidad de estar realizando actualmente, estamos haciendo trabajos con varios microorganismos, Staphylococcus aureus y bacilos gram-negativos, entre ellos pseudomonas, donde estamos encontrando unos mecanismos de resistencia muy altos y donde estamos encontrando una diseminación entre géneros bacterianos. Las bacterias, como les contaba, tienen la capacidad de transmitirse los elementos genéticos que les confieren resistencia. Entonces, esto hace que realmente la situación a lo que nos enfrentamos con estas bacterias es bastante alarmante. El problema es, como les señalaba anteriormente, es que lamentablemente el conocimiento del personal de la salud para manejar, hacer un uso adecuado, el clínico cuando está frente a un antibiograma, el mismo microbiólogo cuando tiene el resultado del antibiograma y puede ayudar desde el laboratorio a orientar al clínico para interpretar adecuadamente esos mecanismos de resistencia, no se está haciendo como se debe hacer. Nosotros vamos a un consultorio cualquiera con nuestro hijo, al pediatra, lo demás, tenemos una gripa y lo primero que nos mandan es un antibiótico sin ser necesario. Nosotros todos vamos a la farmacia y compramos el típico matrimonio, que es un antibiótico más un analgésico y demás. Entonces todo esto suma. Adicionalmente, uno con las cifras que estamos viendo en resistencia, a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que estemos viendo tanta resistencia? Pero adicionalmente estábamos viendo que no solamente la transmisión en los hospitales y este uso inadecuado de antibióticos es como la razón por la cual encontramos esta resistencia, sino también en el agua, los residuos que estamos viendo de antibióticos es muy alto, entonces casi que estamos tomando agua con antibióticos y obviamente las bacterias que tenemos como parte de nuestra microbiota normal va a estar retada permanente con antibióticos y ellas van a desarrollar mecanismos de resistencia y posteriormente esos mecanismos son transferidos a bacterias patógenas. Porque, ¿qué pasa? En los hospitales estamos viendo personas que nunca han estado en contacto con hospitalizaciones, ni cirugías, ni nada, llegan de primera vez y se les hace una evaluación de la colonización intestinal, por ejemplo, y están colonizados con bacterias muy resistentes. O sea, en la comunidad ya estamos teniendo esas bacterias resistentes. El llamado a la atención es, nosotros tenemos una responsabilidad como microbiólogos de conocer esta situación y sobre todo al personal médico para ayudar entre todos a contener este problema que es muy grave. Rápidamente quería también hacer una intervención y es para que nosotros como docentes y los estudiantes de microbiología, ya sea industrial o en la parte clínica, cuando hagamos los procedimientos utilizando cualquier tipo de microorganismo tengamos muy buenas prácticas, porque si bien es un laboratorio tipo 1 y tipo 2, la responsabilidad de nosotros con lo que estamos trabajando desde la universidad, desde la escuela,
tiene que ser muy importante. Entonces, no crean que a veces por dar tanta cantaleta, fíjense todo, pues la presentación de la profesora Natalia, lo importante que es para las buenas prácticas en el laboratorio. Bueno, queremos agradecerles a todos y les dejo como para que se lleven los retos tan grandes que tenemos con este microorganismo. Muchas gracias a la profesora Natalia, al profesor Andrés y muchas gracias.